Todos y bienvenidos un día más a Momentum 3.0, el lugar donde tomamos nuestras propias decisiones financieras ahora. Hoy vamos a hablar sobre XRP, qué ha pasado después del airdrop, después del snapshot de Sologenix, y también vamos a comentar qué perspectivas tenemos para el precio y otras estadísticas que considero pueden ser de interés. Como ya sabéis, he recuperado el control de mi Telegram y os voy a explicar por qué creo que debemos protegernos o por qué creo que ha sucedido directamente, ¿vale? Así que quedaos hasta el final del vídeo porque será cuando comente estos detalles. También os recuerdo que nada de lo que comente constituye asesoramiento financiero ni consejo de inversión, por lo tanto debéis hacer vuestra propia investigación. Lo que vemos en el gráfico es básicamente que hubo un rechazo fuerte del dólar, ¿vale? Llegó a la zona de $1 y aquí vimos un rechazo. ¿Qué quiere decir que rechazó? Intentó ir por encima de $1 y no consiguieron los toros cerrar una vela diaria por encima de $1. Se quedaron cerca, se quedaron en 0,99, pero no consiguieron ese cierre. Por lo tanto, llegaron los osos y consiguieron una envolvente. Una envolvente es básicamente conseguir una apertura y un cierre superior a la apertura y al cierre de la vela anterior. Es decir, consiguieron que esa vela bajista fuera mucho más grande que la vela alcista. Por lo tanto, ¿qué podemos esperar? Días de lateralización o incluso más caída. Personalmente, mirando los gráficos más pequeños, mirando en 4 horas y en una hora, he visto, incluso en un minuto, he visto que hubo presión compradora porque no había incentivos a seguir vendiendo. Justo cuando se hace el snapshot, cuando se hace la foto, hay un incentivo muy grande a vender porque había un incentivo que desapareció y es holdea XRP para recibir solo Genix. En el momento en el que ya no se va a recibir ese airdrop, teníamos un incentivo a vender y, por lo tanto, la gente vendió. Y si hacemos zoom in, si nos fijamos en qué pasó a lo largo del día, la caída ya se iba produciendo a la 1 de la tarde, a las 5 de la tarde y ya se consumó a las 9 de la tarde, hora local, es decir, UTC más 1. A la hora local, estoy en España, tenemos que a las 9 llegó a este soporte. Justo estuvo un poquito por debajo de 0,90 y enseguida llegaron los toros a defender el 0,90. Y por eso tenemos aquí dos dojis que en 4 horas son muy interesantes, ¿vale? Cuando vemos este tipo de doji en soporte, quiere decir que probablemente se dé la vuelta al alza. Y si vemos en resistencia, como aquí, lo más probable es que se dé la vuelta a la baja. Tampoco quiero entrar demasiado en análisis técnico. Yo veo que sobre todo la presión compradora era superior a esta presión vendedora. Ya para acabar vamos a echar un vistazo a febrero porque si sois nuevos os cuento qué sucedió y básicamente lo que tuvimos fue un compra el rumor y vende la noticia al igual que hemos tenido hace unos días. Por cierto, sí que iba comentando que me olía bastante a este tipo de compra rumor vende noticia. Sin embargo, no es lo mismo la dimensión de la caída que tuvimos en febrero que la que hemos tenido ahora. También por volúmenes y también por métricas que os voy a comentar, pero básicamente quiero que veáis la similitud que hay entre lo que sucedió en enero, febrero y lo que está sucediendo ahora en diciembre. En enero, febrero lo que vimos fue una vuelta de tendencia muy clara, muy interesante, porque aquí iba cayendo el precio. Y por este rumor compraron y aquí se vendió arriba, ¿vale? Incluso si hiciéramos zoom in, incluso veíamos que iba cayendo antes. Entonces, la moraleja de todo esto es que si vemos que sucede algo así y queremos vender, porque yo no quería vender, quería comprar, pero todavía no lo termino de ver claro. Cada día lo veo más claro, según va pasando el tiempo lo voy viendo más claro, pero no quería vender. Hay gente que sí, que me dijo, quiero vender, y por lo tanto les dije, vale, muy bien. Lo que puedes buscar es sobre todo un compra rumor, vende noticia, y comprar
con el rumor, pero empezar a vender antes de que suceda la noticia. En este caso, antes de que se haga el snapshot, porque encima sabíamos la hora, que era lo que más me ha decepcionado de la gestión de Sologenix. De hecho, si nos vamos al precio de Sologenix, vemos que en 7 días aquí la caída ha sido evidente y también ha sido fuerte la compra que se ha producido justo después. Aquí sí que hubo bastante gente comprando el dip, posible acumulación. Sin embargo, vamos a valorar qué opina el público, qué opinan los compradores y los vendedores. Básicamente hubo mucho FOMO, hubo mucha euforia en el momento en el que se anunció el airdrop y la caída ha sido muy grande. Ha sido una caída desde máximos de 75% aproximadamente. ¿Vale? Entonces, a diferencia de XRP, vemos que en Sologenix, que también contaba para el airdrop, la caída ha sido muy grande. Y ha sido muy grande porque su volumen de negociación es más bajo. Vemos que en CoinMarketCap está la 251 y en cuanto a volumen de negociación tenemos muy poco. Tenemos un millón de dólares en volumen de transacciones. Por lo tanto, es muy sencillo, es muy fácil tumbar el precio. Llega una ballena y vende con fuerza, es muy sencillo que el precio caiga. Por lo tanto, tengamos en cuenta estas métricas y vamos con el tema central del vídeo. He escuchado muchos comentarios negativos. Adrián, XRP está centralizada, se ha manipulado, han vendido las ballenas, ha vendido todo el mundo que podía vender para manipular el precio. Incluso en febrero se habló de Jet McCaleb, que es una historia aparte, y se trajo a colación para justificar la caída. Siempre hay que buscar una explicación a lo que sucede y personalmente prefiero buscar explicaciones racionales que estén respaldadas por datos. Y el primer dato interesante que quiero comentar es el del volumen de negociación que tiene XRP. XRP tiene 1 billón, es decir, 1.000 millones de dólares en volumen de negociación en 24 horas. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega una ballena y vende 500 millones o 100 millones, es muy poco probable que influya significativamente en el precio. Es decir, podemos ver una caída de 1 céntimo, pero no una caída de $1, $2 o más, como podemos ver en el precio de Sologenix. He tomado el caso de Sologenix porque me parecía interesante, dada la caída que ha tenido con respecto a XRP, que no ha tenido tanta caída. Entonces, la primera idea, el primer concepto que quiero que quede muy claro en cuanto a XRP es el volumen de negociación que tiene y por lo tanto la facilidad que hay para cambiar a divisas nacionales o a fiat. Es decir, si queremos comprar yenes o queremos comprar yuanes, más yenes que yuanes por la facilidad que hay trabajar XRP en Japón con dólares, tenemos dos opciones. O vamos al mercado abierto, dólares, yenes, o cogemos nuestros dólares, los cambiamos a XRP y después buscamos el cambio XRP yenes. Japón o en el XRP Ledger o cualquier producto desarrollado por Ripple. Sobre todo tenemos que pensar en el mercado mayorista. Sé que es complicado pensar en el mercado mayorista, sin embargo, vamos a intentar que sea nuestra referencia. Vamos a intentar que sea el entorno en el que nos movemos. He encontrado estas estadísticas del propio Ripple que nos van a dar un poquito más de luz sobre el asunto que nos atañe hoy. Tenemos varios temas importantes, como es el volumen de XRP que se negocia cada día, cada 7 días y cada 30 días. ¿Vale? Depende mucho de las fuentes que se consulten y también depende mucho de qué estemos trabajando en cada caso. Por ejemplo, si la estadística la hace Ripple o la hace CoinMarketCap, va a depender de qué fuentes consulten. Por ejemplo, Ripple está consultando continuamente fuentes de sus clientes y CoinMarketCap consulta más fuentes de exchanges. El caso es que tenemos una rapidez en esa negociación, por lo tanto, como dice Brad Garlinghouse,
no nos afecta tanto la volatilidad que hay entre divisas, es decir, hay volatilidad propia del mundo cripto. Sin embargo, como son solo 3 segundos, no es significativo. Sin embargo, en Swift, otros sistemas, como tarda tanto en moverse el dinero, la volatilidad, las fluctuaciones que pueden sufrir las monedas es muy grande, por lo tanto, los costes también son elevados. Entonces, el hecho de que haya bajas tarifas de transacción o bajas fees o bajas comisiones es muy significativo a la hora de saber con qué tecnología estamos transaccionando. Incluso es muy significativo a la hora de planificar nuestras inversiones y planificar qué negocios vamos a desarrollar. Porque vamos a hacer un inciso, reflexión personal. Creo que lo mejor que se puede hacer en el mercado cripto es crear tu propio proyecto. Yo he creado un Momentum 3.0 y ahora que ha habido estas turbulencias, valoro especialmente el hecho de que haya esta comunidad o que hayamos generado esta comunidad y no me haya quedado simplemente comprando XRP, sino que haya dado el paso de comunicar y explicar qué es XRP junto con otros activos, por supuesto, como es el caso de Sologenix, como es el caso de Bitcoin, de Ethereum. Ya sabéis que me he centrado un poco más en XRP, pero la idea que os quiero transmitir es que hay que construir algo. O es una de las formas más interesantes de prosperar en el mundo cripto. Ya puede ser algo de videojuegos. Por cierto, voy a hablar de Star Atlas. Estoy haciendo mucha investigación y pues, vamos a seguir hablando de XRP y por qué considero que el FAT, es decir, el miedo, la incertidumbre y las dudas no están tan justificadas a pesar de que haya habido una caída en el precio desde $1 hasta 0,90 prácticamente en 2 días. Cierto que es un 10%, pero considero que hay que coger un poquito de perspectiva y ver quién está trabajando sobre XRP. Tenemos varios exchanges, tenemos varias empresas encargadas de hacer investigación, de hacer estudios, incluso de ofrecer la infraestructura para monetizar blogs, para monetizar vídeos, como es el caso de Coil. En general vemos muchas empresas que están interesadas en el desarrollo de la infraestructura de XRP y los datos están confirmando que es útil ese desarrollo, que es útil la labor que están acometiendo. Las tarifas de transacción ya sabéis que son muy bajas, a diferencia de Ethereum, a diferencia de Bitcoin y a diferencia de muchas otras empresas o de otras muchas blockchains. En el caso de XRPL, del ledger de XRP, de la red de XRP, es descentralizada. Y es descentralizada porque Ripple no tiene capacidad de vetar a alguien a acceder a XRP. Tú puedes acceder con tus claves privadas, puedes descargarte la app de Exxon y después crear una wallet. Es tan sencillo como eso. En el caso de Ripple, tienes que firmar un acuerdo con ellos, tienen que investigar que seas un buen cliente, tienen que investigar que tengas un volumen de negociación mínimo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, aquí llegamos al tema más complejo desde mi punto de vista, que es por qué Ripple tiene XRP y por qué hay un escrow, hay un fideicomiso, hay un bloqueo de XRP que todavía no ha llegado al mercado. Por supuesto, es un tema que es polémico porque es muy difícil saber cómo se va a distribuir esa parte del supply, esa parte de la economía que se forma en torno a XRP. El hecho de que haya un porcentaje elevado distribuido es interesante, a diferencia de otros proyectos que la mayoría lo tiene en el equipo o está en un contrato inteligente para irse liberando, es significativa. Sin embargo, lo más importante desde mi punto de vista es cómo se va a ir liberando esa parte del supply. Y aquí llegamos a lo que me parece más interesante a nivel de defender la tesis de XRP, pero también voy a hacer de abogado del diablo, así que quedaos hasta el final porque vamos a comentar distintos aspectos. Lo primero, si XRP desde Ripple se vende a empresas que están desarrollando aplicaciones, que están desarrollando utilidad para XRP, me parece genial porque ganamos todos.
Si se quemara XRP, en vez de dárselo a esas empresas, estaríamos simplemente intentando afectar al precio o simplemente intentando afectar al supply en un sentido que no es económicamente interesante a nivel de incentivos. Puede serlo a nivel monetario, pero no tanto a nivel de incentivos. Sé que es complejo, pero el resumen es que prefiero que ese dinero, que esos XRP, vayan a empresas, vayan a desarrolladores, vayan a proyectos que están creando utilidad real, más que a una quema que no generaría valor económico a nivel de producción. Si queréis, puedo explicarlo más en detalle, porque ya sabéis que soy economista, soy asesor financiero y todo esto que voy comentando lo digo desde mi conocimiento como economista y como asesor financiero, no como programador o como abogado. Por lo tanto, tened en cuenta también este aspecto. Y ya para acabar, vamos a hacer zoom in, vamos a explicar qué es la liquidez. La liquidez es básicamente la capacidad que tiene un activo de convertirse en monedas, billetes y dinero en la cuenta corriente. Y digo cuenta corriente porque si tenemos, por ejemplo, un inmueble, si tenemos un piso, tenemos que buscar un comprador o buscar una agencia para que busque un comprador y hacer mucho papeleo, muchas gestiones y la liquidez en este caso es menor, porque además tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar a un abogado, tenemos que pagar a un montón de gente. Sin embargo, cuando tenemos un elevado grado de liquidez, en este caso, si utilizamos XRPL, eliminamos muchos intermediarios y podemos hacer esa transacción para recibir ese cash, para recibir esos billetes, esas monedas, ese dinero en nuestra cuenta corriente. Por supuesto, queda todavía un terreno muy amplio que recorrer. Sin embargo, según vayamos evolucionando, según vayamos avanzando, va a ser mucho más sencillo. De hecho, si nos vamos a Binance y entramos en el libro de órdenes, vemos que en el caso de XRP, si queremos vender a mercado, probablemente no tengamos que perder mucho en cuanto a horquilla, no tengamos que perder mucho en cuanto a ceder en precio para hacer una ejecución con un volumen lo suficientemente potente o lo suficientemente interesante. Dicho esto, quiero que quede claro que el nivel de liquidez, el grado de liquidez que tiene XRP es muy elevado. Y para que veáis un ejemplo de iliquidez, que sería lo contrario que XRP en este caso, tenemos libros de arameo que se utilizaban en estudios el año pasado o el siglo pasado. Son mucho más ilíquidos que XRP porque no hay tantas personas queriendo comprar libros de arameo. No tengo nada contra el arameo, pero sí que es cierto que hay menos compradores o hay menos personas dispuestas a adquirir esos libros para estudiar arameo. Es una cuestión matemática, no es una cuestión de mi opinión o filosófica ni de otra índole. Si nos fijamos en qué ha sucedido en el propio ledger de XRP, en la red de XRP, vamos a observar que hubo efectivamente una caída en el precio, lo vemos en el gráfico verde, y también hemos visto que cada vez hay menos largos con respecto a los cortos. Hemos visto ahí esta caída, lo cual podría implicar que están ganando fuerza los cortos frente a los que están pensando que el precio va a subir. Un tema que debemos tener en mente. También debemos tener en mente que hay personas perdiendo dinero, ¿vale? Entonces, ya digo, con este desarrollo gráfico podemos esperar o lateralización, como tuvimos por aquí, o un poquito más de caída. Yo me decanto por la lateralización, pero también se puede esperar un poquito más de caída. Sin embargo, en el momento en el que haya fuerza, en el que haya, por ejemplo, un cierre por encima de 0,93, 0,94, yo ya confirmaría que esto se está dando la vuelta o se puede estar dando la vuelta, como veíamos por aquí. Y vimos un envolvente, bueno, podríamos hacer bastante investigación al respecto. Y para acabar, voy a hablar un poquito de ciberseguridad, voy a hablar un poquito de medidas que debemos tomar para evitar un ataque a nuestro teléfono. Lo primero, evitemos, o consejo que se nos da
desde los expertos o desde las empresas que investigan estas cosas es que no abramos stickers, no abramos mensajes que puedan ser peligrosos o que puedan tener algún tipo de virus. En mi caso, yo no tenía las medidas de seguridad oportunas en un dispositivo, ya lo he solucionado, por lo tanto, accedieron a mi Telegram, ¿vale? Entonces, muy importante que veamos si hay cualquier tipo de sospecha. Ante la duda, siempre borramos ese mensaje y no contestamos, no abrimos ningún link que pueda ser sospechoso. También el tema del spam. Evitamos también abrir mensajes que puedan estar infectados con un virus y en el caso de haber pinchado en ese correo, y así consultar a un experto que os pueda ayudar en este trámite. También recordaros que a nivel de XRP podemos estar en el propio XRPL, en la propia red de XRP, o podemos estar en un exchange. Personalmente prefiero estar en mi wallet privada, aunque tengo un poco de liquidez en un exchange para el caso en el que tuviera que vender y comprar cualquier objeto o pagar cualquier factura. Entonces tened esto muy presente a la hora de tomar vuestras propias decisiones, ya que no son temas sencillos, de hecho son temas complejos, pero sí que es cierto que considero muy interesante todo lo que viene a ser seguridad, todo lo que viene a ser libertad individual, que no dependamos de un exchange para mover nuestro dinero, que no dependamos de si quieren aprobar una transacción o no, sino que seamos nosotros mismos los que aprobamos las transacciones, los que firmamos las transacciones y los que nos conocemos a nosotros mismos. No necesitamos un conoce a tu cliente porque ya nos conocemos a nosotros mismos. Esto lo digo a nivel de precauciones, pero también a nivel de usabilidad. Sé que es muy sencillo utilizar Binance, es muy cómodo utilizar Binance, pero tenedlo en mente a la hora de tomar también vuestras propias decisiones y de estar preparados para invertir en el mundo cripto si os consideráis aptos, si consideráis que estáis preparados. Y si no, ya sabéis que me podéis contactar y haré lo posible por orientaros y por ayudaros en este mundo cripto que ya veis tiene riesgos y oportunidades a gran escala, ¿vale? Vemos grandes oportunidades, grandes riesgos, por lo tanto, tened esto en mente a la hora de hacer vuestros planes. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo.